Ya ha comenzado el ciclo Martes de Enero que organiza la Real Academia de Historia y Arte de San Quirze. Se trata de una serie de conferencias que cuenta con académicos de la talla de nuestro siguiente invitado de esta noche, Antonio Ruiz Hernando. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido una vez más aquí a nuestro plató. Gracias a ustedes. Vamos a ver de qué versa la segunda conferencia. El ciclo ya empezó el pasado martes, se hace todos los martes durante el mes de enero. Y el siguiente la imparte precisamente usted, Antonio, y trata sobre maestros de carpintería y albañilería en la Segovia del siglo XVII. O sea que nos vamos hasta el 1600. Más o menos. Un siglo es algo muy largo que no comienza el día 1 de enero de 1600 y termina el día 1 de enero del año 1700. Pero sí voy a hablar sobre maestros de carpintería y albañilería. ¿Por qué? Pues usted que vive en esta ciudad, todo el mundo habla del acueducto, de la catedral y del alcázar. El acueducto, desconocemos al arquitecto, es una obra de carácter universal. La catedral, conocemos los arquitectos. El alcázar no sabemos los arquitectos y es el edificio tal vez más reproducido por su belleza. Pero lo que mereció que la ciudad se declarara monumento nacional en el año 31 y después patrimonio de la humanidad fue el conjunto de la ciudad, el conjunto. Y esa ciudad por donde atravesamos de las calles, si usted se fija en las casas, unas le parecen más antiguas, otras más modernas, ¿quién las ha hecho? ¿Quién las ha hecho? Las casas actualmente las hacen los arquitectos, pero hasta el siglo XIX por lo menos no la hacían los arquitectos, ¿de acuerdo? Pues son justo esas personas que hacían esas casas quienes me interesan, ¿de acuerdo? Claro, porque una catedral, los planos los traza un arquitecto, pero luego hay canteros, albañiles, peones, se da cuenta, es todo un mundo impresionante. Pero una casa, antiguamente que tenía como mucho 4 plantas de altura, la Plaza Mayor por ejemplo, una casa solía tener 1 o 2, la hacía un maestro de carpintería y albañilería, ya está. Que trabajaba, era especialista en las dos, ¿no? En las dos disciplinas. Que era especialista en las dos disciplinas. Ahora, ¿cómo se formaba ese señor, no? O cómo se forma una persona para hacer una casa. Eso es. Bueno, primero hay un chavalillo que se mete de peón, no sabemos los años, después ese chaval adquiere experiencia a fuerza de transportar materiales y ver cómo se levanta, y ese señor decide ascender de categoría. Entonces va a casa de un maestro, de un carpintero, y este señor le enseña el oficio de carpintero. Tiene que estar 2 años, hace un contrato, es una cosa ciertamente divertida. El carpintero se obliga a enseñarle todo sin ocultar nada, y él tiene que hacer todo lo que le diga al carpintero, salvo cosas ilícitas. ¿De acuerdo? Y está 2 años y le paga al carpintero por enseñarle. Cuando le ha enseñado dice, yo quiero ser más. Y ahora me voy a meter maestro de carpintería y albañilería. Y justo esos señores que ya eran maestros de carpintería le examinan, le hacen un examen muy complejo, muy complejo, y le dicen, usted ya es maestro de carpintería. Pero lo curioso es que le dicen, pero como sabe tanto, va a trabajar aquí, y como usted sabe muchísimo puede trabajar por todo Castilla. Fíjense qué curioso, es decir, hay grados una vez que se ha examinado para decirle, vas a trabajar en las ciudades o en toda Castilla. Son los que han hecho realmente la ciudad, los que han hecho la ciudad, ojo. Me imagino, Antonio, que no era fácil en aquella época acceder a esa profesión, ¿no? O a esos puestos después. No, porque digamos el sistema de vida era diferente, hay cosas que nos asemejan mucho y cosas que se separan, ¿no? ¿Cuál era el proceso? El proceso de aprendizaje para esta profesión era que se entraba de niño transportando un serón con ladrillos o con yeso. Se iba accediendo gradualmente al conocimiento hasta llegar a dominar la estructura. ¿Por qué hablo de un carpintero? Si usted sale ahora a la calle y ve un edificio en construcción, Carlota, le va a llamar la atención los pilares de hormigón que se le van. Sí, eso que sujetan la estructura. Eso es la estructura, Carlota. Pues justo eso lo sustituye por madera. En el siglo XVII no había hormigón.
Y por eso el carpintero era realmente claro, lo que ahora llamaríamos el que hace la estructura. Y luego ya se cerraba con las paredes de ladrillo, ¿de acuerdo? Pues si quieren saber un poquito más, mañana, muy bien, el siguiente martes de enero, tendremos esa conferencia en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce a las 8 de la tarde, Antonio, para seguir aprendiendo sobre ello. Muy bien. Ahora bien, este ciclo, que ya ha comenzado, como decíamos, el martes pasado, es muy variado. Trata cada martes sobre una disciplina distinta. Sí. Tenemos literatura, poesía, en este caso arquitectura, sí, carpintería, tenemos pintura también, Antonio. Ha habido la primera conferencia la dio un profesor americano muy enamorado de la ciudad, se llama Michael McGrath, y habló sobre la visión de los literatos del 17 sobre Segovia. Entonces era muy interesante oír lo que opinaba. Bueno, sobre Segovia y algo relacionado con Segovia, por ejemplo, el puente de Segovia en Madrid. Entonces era muy divertido porque contaba cómo lo veían los poetas o personas que se habían acercado a la ciudad y la describían. Fue una conferencia de literatura muy hermosa. Mañana hago esto y... perdón. Después Juan Manuel Santamaría creo que hablará sobre grabados, si mal no recuerdo, grabados del siglo XIX. Y la última es sobre fotografía, Eco Estebaranz, que hablará sobre fotografía. Es un magnífico conocedor de la fotografía. Creo que será buena conferencia. Pues decirles que van dirigidos a todos aquellos que quieran acudir. Por supuesto. No hay ningún requisito, simplemente querer aprender. Ninguno. El requisito lo pondrá el tiempo, espero que no haga frío. Esperemos que no. Antonio, usted es, y tengo que decírselo también para la gente que está en casa, académico de mérito de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, y siempre está trabajando, investigando. De hecho, yo cuando le llamé para venir a esta entrevista me dijo, bueno, pero que no nos alarguemos demasiado porque tengo que continuar con mis estudios, mis investigaciones. Don Antonio, ¿en qué está ahora trabajando? Ahora tengo que finalizar un trabajo sobre la librería de Sabatini. Por librería entiendo la biblioteca, ¿no? ¿Qué es lo que leía este arquitecto, que es el autor de La Puerta de Alcalá, del Hospital de San Carlos, donde está el Reina Sofía? ¿Qué es lo que sabía este señor? Bueno, es un hombre nacido en Italia, tiene su idioma, digamos, materno es italiano, su idioma también cuasi materno es el español. Y la librería estaba constituida por más de 511 libros, y algunos de ellos de varios volúmenes o tomos. Entonces es muy interesante saber qué es lo que lee. ¿Qué es lo que lee un señor que en sus manos tuvo toda la arquitectura, fíjese, civil y la arquitectura militar, la fortificación? Por ejemplo, él actúa sobre Madrid para la limpieza. Un arquitecto que en un momento determinado domina todos los campos. ¿Qué es lo que lee? Pues lee, por ejemplo, filosofía, lee a Bacon, que es muy importante. Lee literatura, pero curiosamente no le interesaba demasiado. Él, por ejemplo, no tenía a Dante siendo italiano, sí a Petrarca. Qué curioso. ¿Verdad? Es un arquitecto que se forma, es interesantísimo, en las excavaciones de Paestum, que dirige Gazzola, y para los segovianos Gazzola es el director de la Academia de Artillería de Segovia cuando se pone el colegio, de tal suerte que Segovia está ligada indirectamente a Paestum y a los descubrimientos de Roma antigua. Pues Sabatini se forma ahí, tenía muchos libros, ojo, de arqueología, de Roma, de Atenas. Tenía una buena colección de pintura porque él estuvo trabajando en la fábrica de tapices, pero esa es una colección de pintura que le viene, digamos, como de pasada, le viene, pero creo que no era un buen experto en pintura. Bueno, eso son deducciones mías a través de los libros, a través de lo que él tenía, ¿no? Y tenía una asombrosa colección de libros sobre Roma. En aquel momento eran libros que tenían unas estampas, es decir, unos grabados bellísimos, enormes, ¿no? Uno de los libros que él manejó está en la catedral, que es Las plantas del Palacio de Caserta, es toda una belleza el libro. Tenía muchos libros y tenía, sobre todo, y va a llamar mucho la atención, era un gran constructor.
Digo esto y lo repito porque una cosa es el arquitecto y otra cosa es un gran constructor. Y estaba muy interesado, por ejemplo, en los problemas de la cúpula de Roma, el Vaticano, y para eso hubo que saber mucha matemática, mucha física. Una compañera mía de la Escuela de Arquitectura se ha dedicado a este tema, Gemma López. Bien, ¿y qué más leía este hombre? No puede imaginarse los libros de Newton, Matesa, Filosofía Matesa, que es el primer tratado de matemáticas. Yo no sé nada de ciencia, pero las tesis de Newton han estado en vigor hasta principios del 20, hasta la revolución tremenda de Einstein, ¿no? Leía Euler, que es un grandísimo matemático, leía muchos libros de física y muchos de matemáticas. Es decir, que este ingeniero, que era ingeniero, ojo, y arquitecto, tenía grandísimos conocimientos matemáticos, físicos y de construcción. El otro campo, pues pienso que tal vez no le daba tiempo, ¿no? Si leía tanta matemática, tanta física, tanta álgebra y demás. Normal que la literatura no se detuviera en ella. Claro, claro. Sí que tenía, por ejemplo, una novela de Cervantes, me llamaba mucho la atención. Y había leído, ahí tengo dudas si él sabía leer latín. Tengo mis dudas. Había leído a Ovidio, a Tácito, a Plinio. Es decir, su cabeza estaba configurada, se da cuenta, para la cultura clásica romana. Antonio, pues para que continúe con su investigación, no le quito más tiempo, de Sabatini, podremos verla, me imagino, publicada, ¿no? Próximamente. Bueno, sí. Espero. Esperamos que sí. No le quito más tiempo, Antonio, para que pueda seguir con ella. Y mañana a las 8 de la tarde en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, si quieren saber un poquito más sobre los maestros carpinteros y de albañilería del siglo XVII, en la Segovia del siglo XVII, acudan a la conferencia, no lo duden. Muchas gracias, Carlota. Antonio, es un placer, como siempre, tenerle aquí y aprender un poquito más. Nos vamos sabiendo más. Gracias. Muy bien, gracias. Nos vamos a publicidad, es un anuncio y estamos de vuelta, no se vayan.